Dos importantes comunicadores en México han partido, nos han dejado. Ellos son Nino Canún y Talina Fernández. De Nino Canún les hice incluso un capítulo porque pues, él mismo se sentía ya mal, él mismo se sentía enfermo, él mismo prácticamente se despedía del mundo, de nosotros, de su público, de la gente cercana, de su familia, a través de un video, de sus redes sociales. Nino siempre fue una persona muy movida, muy inquieto. Y una persona que le entró a las redes sociales, que de eso ya estaremos platicando en otro capítulo, no de Nino, sino de la gente mayor, de los íconos en la televisión, en la radio de México, que pues han brincado a plataformas digitales. Y otra persona pues fue Talina Fernández. Bueno, Nino Canún murió hace poquito y él tenía 82 años de edad. Y pues cuando estoy grabando este podcast, este video podcast, me entero que lamentablemente pues falleció también la señora Talina Fernández. Ella tenía 78 años de edad, ya se reunió con su hijita, con Mariana Levy, quien pues falleció muy jovencita, realmente murió muy joven de un infarto. Entonces bueno, pues una lamentable pérdida para los medios de comunicación en México. La señora Talina Fernández, la dama del buen decir. Yo la recuerdo en los pasillos de ECO, no trabajé de cerca con ella. De Nino estuve un poco más cercano, de Nino Canún. De Talina Fernández, pues la llegué a ver, a topar en algunos pasillos en Televisa, cuando estaba en ECO. Y bueno, pues una señora muy amable, siempre la recuerdo, siempre era refumadora, siempre con su cigarrito en la mano, le encantaba fumar. Pues una mujer, la verdad, una mujer en toda la extensión de la palabra, muy buena persona. Seguramente, si tú no eres millennial, pues la recordarás porque ella fue quien dio la primicia cuando asesinaron al candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Ella estaba pues muy cercana, estaba en Lomas Taurinas, ahí en Tijuana, estaba en el mitin. Entonces bueno, pues ella fue la que a don Jacobo Zabludovsky le informa que fallece el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y bueno, pues la verdad es que es gente que deja legado, amigos, gente que deja enseñanzas para quienes estuvimos cercanos de una o de otra manera a ellos, para quienes conocieron su trabajo como público, para quienes lo siguieron cuando pues ya hoy día a través de las redes sociales, en el caso de Nino, que les digo que era un comunicador muy muy activo en las redes sociales. Y bueno, pues lamentables pérdidas aquí, pero el día de hoy les quería platicar de otra cosa. Fíjense que en el podcast anterior, en el video podcast anterior, les comenté que pues íbamos a cambiar ya el nombre en este. Pero ¿qué creen? Al momento que estoy grabando esto, porque para esto en la pestaña de comunidad de YouTube les hice una pequeña encuesta y les dije hora de cambiar nombre al video podcast, donde hablo de los medios de comunicación y mi experiencia en ellos. Y pues otros temas, ¿no? ¿Qué nombre sugieres? Y les puse diario de un reportero, relatos de un comunicador, detrás del micrófono, la voz del reportero o ninguno de los anteriores. ¿Y qué creen? Diario de un reportero y detrás del micrófono están empatados en un 35%. Relatos de un comunicador se quedó en un 24% y la voz del reportero en 6%. Entonces, bueno, voy a esperar un ratito a que siga avanzando en la comunidad, a ver si se desempata este 35% entre diario de un reportero y detrás del micrófono. ¿Cuál te gusta a ti? Pues ya sabes, déjamelo ahí en cualquiera de los comentarios. Si tú me ves, si tú me escuchas a través de los distintos medios, pues vamos a rebautizar este podcast. Oigan, ¿cómo han cambiado los medios de comunicación en las épocas electorales? Aunque no estamos en épocas electorales, pareciera que pues se escuchan muchas cuestiones acerca de posibles nombres de los sucesores a la presidencia de la República en México. Tanto el partido que gobierna, que es Morena, como la oposición, que es una alianza, es una coalición de varios partidos, pues han encontrado huecos legales, ya arrancaron de forma no oficial, porque el Instituto Nacional Electoral, que si tú me ves o me escuchas en otro país, bueno, pues es el instituto que rige aquí en México, en mi país, pues obviamente te da unas fechas de cuándo es cuando las personas, los candidatos pueden comenzar a hacer sus campañas, y todavía no estamos en tiempos electorales, pero es tanta la presión, es tanta el ímpetu por querer ser presidente de la República, que ya de plano muchos dijeron, pues yo alzo la mano, aquí estoy presente, yo quiero dirigir este país, yo quiero entregarme a mi nación como presidente de la República. Entonces, tanto el partido del poder, como les digo que es Morena, como la oposición, pues están arrancando de una forma que yo nunca había visto en años. Fíjense que, pues en la década de los 80s, las cosas eran mucho, pero muchísimo más cuadradas.
todos los medios esperábamos así como que muy silenciosamente el famoso destape, porque, o el dedazo, ¿no? Que se le decía, porque pues realmente no era para saber quién era el candidato, sino para saber quién iba a ser el próximo presidente, porque pues el partido que estaba en el poder en ese entonces, que era el PRI, pues obviamente no había como tal una democracia, así que dijeras, uy, ¿cuántos votos? Y se la están peleando de ver a los partidos de oposición con el PRI, pues no, entonces los medios esperábamos que se designara, que el partido designara al futuro candidato, porque sabíamos y todo el mundo, incluso todo México, pues teníamos la certeza de quién sería el próximo presidente de la República. No había de quién, no había de qué, era sí o era sí, ¿no? Había algunas líneas de información oficiales y aguas si especulabas de más, porque pues miren, hoy día con esta apertura que ha habido en los medios, y la verdad es que qué bueno, tanto en los medios, y hablamos de periodistas y hablamos de personas que tienen una cuenta en cualquiera de las redes sociales que pueden o podemos opinar cualquier situación. Pues hoy escuchas nombres y de pronto escuchas que si Claudia Sheinbaum, o que si Marcelo Ebrard, o que si Ricardo Monreal, o que si por parte de la oposición, que si Lili Telles, que era una compañera periodista, era una compañera reportera ahí de TV Azteca, que si y después pues llegó al partido, a la política por el partido oficial por Morena, apoyando al presidente de la República, y de pronto pues le dio la espalda y dijo, ¿sabes qué? Maestro, ya no me gustó cómo gobiernas, me voy a desprender de ti, me voy a otro lado. Y bueno, pues es como llega al Senado, pero ya no con Morena. Entonces, bueno, pues ella también era una de las que se nombraba que iban a quedar como candidatas a la presidencia de la República por parte de la oposición. Y dijo, señores, no me gusta cómo están llevando a cabo este proceso preelectoral. Me bajo de la contienda, y se habla de Xóchitl Gálvez y se habla de Santiago Krill, que también es un político de muchos años que estuvo casado en algún momento con Edith González, una actriz mexicana. O sea, nombres escuchamos. Y antes, pues sí se especulaba, y sobre todo en los cafés y cuando nos reuníamos un grupo de reporteros o los encumbrados comentaristas de la televisión, de la radio, pues hay como que aquí entre nos y bajita la mano, pues a mí se me hace que el próximo candidato pues va a ser Ernesto Zedillo, va a ser Luis Donaldo Colosio, o en la época de Miguel de la Madrid. Entonces como que más o menos pues ahí se veía, pero en corto, cuidado y soltaras algo de más porque sí te podía ir mal. Si no mal recuerdo, creo que Héctor Lechuga le costó por ahí una sanción medio dura el haber destapado a Miguel de la Madrid, que pues a la postre y desde luego fue uno de los presidentes de la República en México. Fíjense que a mí me tocó, pues yo inicié mi etapa como reportero o dentro de los medios de comunicación, si bien no como reportero como tal, pero me tocaron varias elecciones. Pues me tocó desde cuando Ernesto Zedillo fue candidato a la presidencia de la República y sus opositores, sus contendientes, eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández, y Manuel Cloutier del Rincón, Maquillo se le decía. Cuauhtémoc Cárdenas, pues es hijo de uno de los presidentes de México, que pues, fue Lázaro Cárdenas del Río, y es papá de Lázaro Cárdenas Batel, que también es político, fue gobernador de Michoacán y demás. Luego me tocó la siguiente elección presidencial, donde pues esa fue una de las elecciones más difíciles sin duda alguna del país, porque es cuando justamente destapan a Luis Donaldo Colosio Murrieta para ser candidato del PRI a la presidencia de la República, y es lo que les platicaba al principio de este video podcast. Pues finalmente lo asesinan en Lomas Taurina y entonces nombran como candidato del PRI a la presidencia a Ernesto Zedillo. Vuelve a contender Cuauhtémoc Cárdenas para ser presidente de la República, y su opositor por parte del Partido de Acción Nacional era Diego Fernández de Ceballo, el jefe Diego. En esta elección yo estuve mucho más metido porque ya estábamos metidos en el medio de la política. Llegamos a entrevistar a Ernesto Zedillo, al jefe Diego, que así le decíamos. Me acuerdo que Diego decía en una entrevista que le hicimos que él le tenía como más temor a Ernesto Zedillo que a Colosio. Decía que Ernesto Zedillo era como más mátalas callando, ¿no? Así como que calladito, pero tenía su forma de ser como político. Obviamente estamos hablando de la contienda electoral, no a nivel personal, ¿no? Luego viene otra de las elecciones también importantes en México. Ha habido varias, fíjense que he estado padre mi proceso de formación en los medios, porque me han tocado varias importantes. A ver, cuando Carlos Salinas de Gortari, la polémica fue porque Cuauhtémoc Cárdenas estaba bastante duro, contrario a lo que les decía hace rato, que sí o sí ya sabías quién iba a ser el presidente cuando se nombraba el candidato por parte del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas llega a hacer mucho ruido, y entonces cuando gana la elección, que bueno, pues era todavía un sistema de votos ahí medio arcaico, resulta que al encargado de esta situación electoral, que era Manuel Bartlett, que por cierto ahí está en el gobierno,
pues resulta que se le cae el sistema y como que le bajaron el switch cuando estaban haciendo esta parte del conteo y cuando vuelven a levantar el switch, señores, ¿qué creen? Que el bueno es Carlos Salinas de Gortari. Entonces pues, siempre se habló de que hubo algo muy extraño realmente ahí, porque pues curiosamente se le cayó el sistema al señor Bartlett. Luego cuando llega, pues obviamente la de Colosio, bueno, pues el asesinato de Luis Donaldo Colosio vino a marcar también una situación histórica en el rumbo del país, ¿no? Pues asesinan a un candidato después de haber dado un discurso muy fuerte al pie del Monumento a la Revolución. Días después, en el mitin de Lomas Taurina, lo asesinan. Luego me toca una de las transformaciones que tiene México. Mal llamadas transformaciones, porque eso de las transformaciones, incluso la 4T, bueno. Transformar, así como que digas, uy, qué transformación, pues tampoco, claro, todo cambia. Cada gobierno es distinto y cada gobierno tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Pero en esta elección de Vicente Fox, pues me tocó cubrir incluso la parte de Guanajuato y fue interesante porque pues obviamente quitan del poder de más de 70 años de gobernar al PRI, al partido oficial, al Partido Revolucionario Institucional, que recordemos que nació como el PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Entonces fue muy interesante ver cómo un candidato de oposición que tenía muchísimo carisma, como era Vicente Fox, pues finalmente le arrebata ese poder al PRI y queda como presidente de la República. Luego viene una, pues hay medio gris y medio no gris, que es la de Felipe Calderón, Roberto Madrazo, y entonces llega como candidato Andrés Manuel López Obrador por primera vez. Sí se da un movimiento interesante, sobre todo con López Obrador, porque hay que reconocer que López Obrador, ojo, y les quiero hacer un gran paréntesis antes de seguir adelante, no tengo preferencia política por ningún partido, ninguno me convence al 100% y no detesto a ninguno al 100%, o sea, aquí sí les quiero aclarar que no estoy hablando de una cuestión política, sino de cómo se manejaban los medios de comunicación o cómo se han manejado a lo largo de las distintas épocas y etapas electorales por las que ha atravesado México. Entonces, para que no digan, ay, que si eres chairo, que si eres fifí, que si eres de los aliados al gobierno, que si no, chayotero, pues señores, ¿quién me va a dar un chayote, por Dios? Chayote es cuando te dan una lana para que hables bien o mal de alguien. Entonces, ¿quién me va a dar un chayote en este video podcast? Seamos honestos, tampoco. Me encanta hacerlo y me encanta charlar y platicar con ustedes y mis experiencias en los medios y todo y comentar un poquito, hacer el ping pong, pero seamos realistas, tampoco es un video podcast que digas, pues esto va a llegar a millones de personas. Ojalá que sí, si ustedes me ayudan y se suscriben, le dan like y ya saben todo lo que tienen que hacer, lo comparten y depende de dónde me veas o me escuches, pues estaría todo dar, pero por lo pronto y hasta el momento no, así es que señores, ni me digan chayotero ni gasten en escribir ahí que soy chayotero, que no lo soy, que soy fifio chairo, porque ni al caso, nadie me paga nada, pues ¿quién le va a entrar con un billete, no? Bueno, el tema es que al final del día llega Andrés Manuel López Obrador y entonces sí se da como esa parte rica de la política, porque entonces el candidato del PAN, que era en ese entonces el Partido del Poder, con Vicente Fox, que era Felipe Calderón, dice, caray, viene alguien bastante fuerte, que es Andrés Manuel López Obrador, y hay que reconocer al señor López Obrador que sí tiene, déjenme ver, así, que tiene una muy amplia experiencia en esta parte de hacer campañas políticas. Y bueno, finalmente ya sabemos el resultado, gana Felipe Calderón, pues Andrés Manuel López Obrador impugna, protestas y demás, así es la democracia en México. Y luego viene otra que pues también tuvo su empuje por esta cuestión del mismo personaje de Andrés Manuel López Obrador, cuando contienden por la presidencia de la República Enrique Peña Nieto por el PRI, José Antonio Meade, no, perdón, no me hice bola. Ese es Enrique Peña Nieto por el PRI, Josefina Vázquez Mota por el PAN y Andrés Manuel López Obrador todavía por el PRD, todavía no era Morena. También la vuelve a perder Andrés Manuel López Obrador, gana Enrique Peña Nieto. Esta fue otra cuestión de transformación porque finalmente el PRI, después de 2 sexenios de haber perdido la presidencia de la República, la vuelve a recuperar ahora con Enrique Peña Nieto, pues presidente guapito, galancito, no muy brillante mentalmente hablando, pero bueno, pues finalmente se la lleva Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel vuelve a impugnar, protestas, marchas, se autonombra presidente de la República del Pueblo, cierra el paseo de la Reforma durante un buen tiempo, con manifestaciones, con carpas y demás. Se hace un movimiento político bastante interesante, pero finalmente la pierde Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente pues llegan las últimas elecciones, donde vuelve a contender Andrés Manuel López Obrador. Enfrente le ponen a José Antonio Meade del PRI y a Ricardo Anaya del PAN. Entonces bueno, más allá de que Andrés Manuel es un genio para hacer campaña,
pues también a quién le ponen enfrente, pues a José Antonio Meade, un cuate que pues ni carisma, ni estrategia, ni nada, y luego a Ricardo Anaya, pues un cuate y medio, la verdad desde mi juicio medio zafadito, y me gustan sus spots publicitarios, ¿no? Yo con valentía voy a derrotar al partido del poder, al PRI, tú dices, pues eso no me sirve como ciudadano, que te envalentones ante un partido, ¿no? Bueno, pues esas son las distintas etapas electorales que me ha tocado vivir. Algunas me tocó cubrirlas más de cerca, otras más de lejos, otra como reportero prestado porque yo trabajaba para una producción que no tenía nada que ver con la política. Mis queridos amigos, voy a hacer una pequeña pausa para hacer el cambio de cámara y sigo con ustedes. Ya de regreso les explico, cada capítulo lo voy a hacer. Como es video podcast, la cámara tiene un cierto periodo de grabación, entonces después de ese periodo se me apaga. Bueno, se corta la grabación y tengo que volverle a picar al botoncito rojo de rec. Así como espero que tú le estés picando al botoncito rojo que está aquí abajo para que te suscribas, le des like y demás, ¿no? Y me ayudes a compartir estos capítulos. Bueno, pues les digo, algunas me tocó cubrirlas más de lejos, más de cerca como reportero prestado porque la producción para la que trabajaba pues no tenía nada que ver con política, pero como reportero al fin de cuentas y perteneciendo a una empresa que en algunas ocasiones fue TV Azteca, en otras fue Ultrasistema de Noticias, en otras fue Televisa, en otras fue Capital 21 y demás. Bueno, pues al final del día me tocó cubrir algunas, ya estaremos platicando de este tema. Pero fíjense que hoy veo cómo han cambiado las candidaturas, o como quieras llamarlo a lo que está pasando ahora, porque reitero, no son candidatos, son coordinadores de no sé qué, para el movimiento de no sé cuánto, estos huequitos legales que existen para que finalmente pues veamos ya y comencemos a ver bardas y comencemos a ver debates y comencemos a ver cómo los medios de información se llenan con estos nombres, con estas campañas, dejando un poco de atrás a veces la información que nos importa y que nos atañe como mexicanos, pero bueno, son los medios y así es como se maneja finalmente esta línea editorial. Pero sí, me ha tocado ver cómo las redes sociales hoy día, mis queridos amigos, se han vuelto una parte fundamental para esta situación de las campañas electorales. ¿Cuándo iba yo a pensar, la verdad, cuando inicié con todo este show business del periodismo, que tú ibas a traer en tu mano, y se los he mencionado en otras ocasiones, pues una herramienta tan fuerte para poder informar y comunicar? Y hoy vemos que personas como Xóchitl Gálvez, por ejemplo, que de pronto pues, agarran su teléfono y se ponen a transmitir y se ponen a decir que las puertas del Palacio Nacional se les cerraron, que se abren nada más de adentro hacia afuera y que ella las va a abrir de afuera hacia adentro, y bueno, ya saben, pero todo lo hacen con esto. Incluso también hizo un spot con inteligencia artificial. O sea, cómo se han movido las cosas, los pleitos en el Twitter, ¿no? De pronto de que pues Marcelo Ebrard dice que no hay piso parejo, que sus contendientes, sobre todo Claudia Sheinbaum, que se está gastando billete de más. Y todo eso lo publica en el Twitter y de pronto en el Twitter le contesta, y de pronto cuando saca su video la senadora Lili Telles para decir que se baja de la contienda, que siempre no, dijo mi mamá que no quiere que sea presidenta de la República, le empiezan a responder y a contestar y a apoyar y a no apoyar por el Twitter. Entonces hoy las campañas se han vuelto en algo fundamental. Yo sí espero el día, la verdad, que dejemos de ver basura visual en las calles. Antes, eso sí, había papelitos por todos lados y tú caminabas en las calles y estaban tapizadas de papelitos. Y bueno, pues hoy todavía seguimos viendo bardas y seguimos viendo espectaculares. Y ojalá que algún día las redes sociales acaben con esta contaminación y esta basura visual. Porque pues para eso están. Finalmente, si tú estás por ahí scrolleando y te gusta y te interesa la política, pues seguramente vas a ver al candidato que a ti te interesa. O qué dice el otro candidato y demás. Pero que no nos llenen de basura las calles, ¿no? Y fíjense que dentro de esto de las redes sociales, creo que algo que me ha llamado muchísimo la atención, y se los quiero decir desde un punto de vista de lo más imparcial, es el noticiero de Carlos Loret de Mola. La verdad, en un principio me gustaba el trabajo de Carlos como periodista, cuando estaba en Noticieros Televisa. De un tiempo para acá, bueno, pues cuando surge Latinus o Latinus, como tú le quieras decir, y que pues hace pareja en muchas ocasiones con Broso, pues obviamente su línea es neta y exclusivamente pegarle al presidente de la República, primero. Y cuando empieza a hacer un video cada jueves y lo sube, lo monta a las redes sociales, yo lo veía en YouTube, pero pues lo podías ver en cualquier red social, ¿no? Y de pronto ese noticiero de cada jueves, que era, insisto, duro y directo y a la llaga y a la yugular contra el presidente, y el presidente hizo mal esto, hizo mal el otro, hizo mal aquello y todo eso. Y de pronto empieza a sacar el noticiero diario, Latinus Diario, con Loret de Mola. Entonces, pues más que noticiero y más que informar como tal,
es como ver a un periodista totalmente anti-AMLO. ¿Por qué? Pues porque hay una línea, porque pues ahí hay cuestiones que tienes que decir, que el presidente es lo peor de lo peor. Y por el otro lado, pues vemos también otros medios donde es al revés, donde el presidente es lo máximo y el gobierno es lo máximo, ¿no? Yo creo que lo importante, mis queridos amigos, y la reflexión que les quiero hacer es: no nos quedemos con una sola opinión, porque es importante, ahorita que están arrancando estos procesos no electorales, pero que sí son electorales, lo estoy entrecomillando, por si no me estás viendo y me estás escuchando. Estos procesos no electorales que terminan siendo electorales, es bien importante que nos comencemos a formar un juicio. ¿A qué me refiero? Está muy bien si ves a Loret, pero también ve a una persona, analiza una persona que habla al contrario, que habla muy bien del presidente. Y entonces cuando tengas las dos partes, fórmate un juicio o ve o escucha cuestiones imparciales como la que yo te estoy diciendo. Porque si tendré que hablar mal eventualmente del gobierno de cosas que no me gusten como ciudadano o incluso como periodista, pues lo voy a hacer. Y también habrá cosas que sí me gusten. El apoyo a los adultos mayores a mí me parece algo sensacional y formidable. Haya salido de quien haya salido, el gobierno actual lo tiene funcionando y qué bueno que las personas, los adultos mayores, reciban una lana, ¿no? un apoyo, una ayuda, ¿no? Cosas en las que no he estado de acuerdo, desde luego, cosas en las que sí, de este y de todos los gobiernos. Pero lo importante, mis queridos amigos, es que nos formemos un juicio y que no nos quedemos con una sola opinión jamás. Lo interesante es escuchar las dos caras de la moneda. Si vas a escuchar a quien habla maravillas del presidente y del partido que lo representa, que es Morena, o del partido de la oposición, pero siempre buscar todas las opiniones para que al final tú te formes tu juicio. Tú leas, tú veas, tú escuches, tú te informes, escucha a los candidatos. Miren, sé que tendemos a decir que la política es aburrida, a mí me da hueva la política, yo no quiero saber nada de política, pero al final del día, y alguna vez mi querido Emilio Pineda del canal Comunicreano me lo decía en un video y en una entrevista que le hice, finalmente la política nos rige a todos. ¿Cuánto va a costar este micrófono? ¿Cuánto va a costar la cámara con la que estoy grabando? ¿Cuánto va a costar esta chunchita que tengo aquí o la lamparita o cosas por el estilo? ¿Cuánto voy a ganar? Todo eso finalmente es determinado por un político. Entonces sí o sí, pues sí nos tiene que interesar la política porque finalmente sí nos afecta de manera personal. Entonces como que aquí ese es un poquito lo que les quiero dejar, el hecho de decir: escucha todas las voces, todas las opiniones, aunque parezca eslogan de radiodifusora, pero sí, escucha todas las voces, todas las opiniones, al final fórmate un juicio y cuando llegue el momento, por favor, ve a votar, y más si eres mujer. Acuérdense que en un tiempo las mujeres no votaban. Era una época machista en México, únicamente votábamos los hombres como si fuéramos los únicos que tuviéramos la capacidad de decidir quién queríamos que nos gobernaran. Hubo muchos movimientos, hubo muchas cuestiones y finalmente la mujer tuvo acceso al voto, a que fuera votada y a ser votada además, porque pues estaría todo dar, digo, bueno, no quiero caer en ese tipo de situaciones, pero pues yo creo que México desde luego está preparado para una mujer presidenta, llámese Lili, Lili ya se bajó, llámese Claudia Sheinbaum, o llámese Xóchitl Gálvez, o en su momento Josefina Vázquez Mota, ¿no? O sea, es que estamos preparados porque finalmente vivimos, gracias a Dios y afortunadamente, en una época donde se ha terminado mucho esta parte del machismo, de nada más los hombres podemos y las mujeres no. Entonces, si tú eres mujer, pues oye, acuérdate de que en algún momento no podías hacerlo y alguien muchas generaciones atrás de ti peleó para que pudieras tener tu derecho al voto. Así es que escuchemos todas las opiniones, todas las voces, saquemos nuestro juicio y cuando llegue el momento de ir a votar, que seguramente va a ser algún 6 de julio, si no mal recuerdo. Bueno, es que depende, ya que tiende a ser en fin de semana, pues acudir a la urna y dejar nuestro voto, pero nuestro voto bien pensado. Pues bien, mis queridos amigos, es todo lo que les quería yo platicar y comentar en este video podcast número 10, si no mal recuerdo. Pues ayúdenme con lo del nombre, ¿no? A ver cuál es el nombre bueno, a ver cuál es el que queda. Digo, pues eso es la propuesta que yo les hice y va empatado Diario de un reportero y Detrás del micrófono. Cualquiera de los dos, pues déjamelo en tus comentarios. Y de verdad, lo siento y lamento mucho la pérdida de estos dos grandes comunicadores, de Talina Fernández y de Nino Canún. Mi querido Nino, un beso y un abrazo hasta el cielo. Y seguramente ahorita hubieras estado pero feliz con estas cuestiones de las famosas corcholatas, los destapes, los dedazos que no son dedazos, las campañas que no son campañas y demás. Nos vemos y nos escuchamos, mis muy queridos amigos, en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.